Bienvenidos al video sobre temporizador LM555 para la materia de principios eléctricos y aplicaciones digitales. El circuito LM555 puede ser usado como un temporizador, como un oscilador o como un multivibrador. Aquí vemos una fotografía en donde nos muestra un empaquetado DIP, Dual Inline Package, o empaquetado de doble hilera de pines. En este caso tenemos 4 de un lado y 4 de otro lado, por lo tanto van a ser en total 8 pines. El LM555 también es conocido como el temporizador y es una pieza fundamental de la electrónica. Fue desarrollado por primera vez en 1972 por la empresa Signetics. Su facilidad de uso, bajo costo y disponibilidad lo convierten en una opción popular en comparación a otros circuitos que pueden servir como disparadores o temporizadores. Es muy versátil, ya dijimos, puede ser usado como temporizador, oscilador o multivibrador. Es usado desde luces intermitentes hasta generadores de tonos. Sus aplicaciones son infinitas en la electrónica de consumo y la industria. Trabaja en 3 modos de operación: el monoestable, el astable y el biestable, aunque normalmente solamente se usa el monoestable o el estable. Aquí vemos una placa de circuito impreso que fue uno de los primeros LM555 desarrollados. Bien, describiendo un poco sus terminales y el interior del circuito, pues vemos que tiene algunos transistores, ¿verdad? Por ahí, algunos comparadores, etcétera. Pero bueno, las terminales que tiene es empezando con la 1, que es GND, que va a ir a tierra. La 2, que en inglés es trigger o disparo. Esta se va a usar en modo monoestable para hacer que suceda la señal de temporización. La 3 es la salida, es por donde vamos a obtener la temporización o el ciclo de trabajo del circuito, ya sea que trabaje en modo monoestable o estable. La 4 es para resetear el circuito. Si tiene algún mal funcionamiento o queremos que vuelva a iniciar, pues la 4 es la propia. La 5 pues se utiliza para el control del voltaje, ¿verdad? El voltaje en esta terminal puede variar teóricamente desde VCC hasta aproximadamente 0, y en la práctica la variación es de 1.7 volts hasta casi 2 volts o menos. Luego la que sigue, el umbral, corresponde a la entrada, que es esta, corresponde a la entrada de un comparador interno de umbral, el cual se emplea para poner la señal de salida a un nivel bajo. Luego la 7 es la de descarga, que permite descargar el condensador externo al circuito integrado para su funcionamiento. Y el 8 pues es para alimentar al circuito integrado. La 8 y la 1 pues van de la mano, ¿verdad? Para conectar el circuito a una fuente de voltaje y pueda funcionar. Esta es la distribución de un circuito LM555 en empaquetado tipo DIP. Bien, ¿cuáles son los modos de funcionamiento que vamos a ver en este caso? El modo monoestable y el astable. En el monoestable pues es muy básico, ¿sí? Es muy útil para generar pulsos de tiempo controlado en una amplia gama de aplicaciones electrónicas, proporcionando precisión y fiabilidad en el control temporal de circuitos. En este caso solamente le hace falta una resistencia y un capacitor. En base a una constante de tiempo, estos son los que nos dicen cuánto tiempo va a durar la señal de salida en estado alto después de que sucede el disparo. El disparo, si se fijan, aquí tiene una negación, quiere decir que el disparo tiene que estar en bajo, no en alto. En cambio, en monoestable, bueno, se le añade una resistencia más, si se fijan, ¿sí? El trigger pues ya no va a ser un disparador propiamente. Y bueno, es ampliamente utilizado en este modo de funcionamiento en electrónica para generar señales de temporización y pulsos periódicos, proporcionando flexibilidad y precisión en una variedad de aplicaciones industriales, de consumo y educativas. Siguiendo con las aplicaciones, bueno, pues el monoestable
Se puede usar como un temporizador de retardo, como desactivación automática para un sistema que esté funcionando por algún tiempo y ya al darle una señal se para, como control de acceso electrónico, como secuenciador de eventos. Son algunas de sus aplicaciones en mono estable. Aquí podemos ver que dice trigger signal o señal trigger de disparo y vemos que tiene que ser en estado bajo. Cuando yo doy una señal de disparo en estado bajo, entonces va a suceder una salida con un pulso. El tamaño de este pulso, bueno, pues va a depender de la constante de tiempo que la forman entre el capacitor y la resistencia. Como modo estable, pues se puede usar como un generador de pulsos y señales de control para controlar LEDs que prendan y apaguen cada cierto tiempo, para luces intermitentes, como generador de tonos y sonidos en la música, para modulación por ancho de pulsos y como temporizadores. Bien, vamos a pasar a ver ya en particular el modo de operación monoestable. ¿Sale? En este modo, el circuito entrega un solo pulso de reloj por la terminal 3 cuando se da un pulso en la terminal 2. Si se fijan aquí, en la 2 está la entrada y en la 3 está la salida. Entonces, por la 2 vamos a dar un disparo y por la 3 vamos a recibir el pulso. Tenemos en este caso un capacitor y una resistencia, ¿sí? Y pues la alimentación. Este capacitor, bueno, pues es muy pequeño, es de 10 nanofaradios. Inclusive si lo quitamos sigue funcionando el circuito. Ahora, la señal de disparo es necesario que sea de nivel bajo y de muy corta duración para iniciar la señal de salida. Ahorita lo vamos a ver en una simulación. Bueno, el ancho del pulso de salida va a estar determinado por el valor de este capacitor y por el valor de esta resistencia, multiplicándolo por 1.1. Entonces voy a tener que el periodo que va a tener el pulso va a ser 1.1 por el valor de la resistencia en ohms por el valor del capacitor en faradios. Bien, vamos a ver un ejemplo. Se tiene un circuito LM555 en configuración monoestable con una resistencia de 450 kilo ohms y un capacitor de 10 microfaradios, 470 kilo ohms y 10 microfaradios. Determina el tiempo de duración del pulso de salida. Bueno, aplicando esta fórmula nos da que el tiempo del pulso, una vez que se dispare, va a ser de 5.17 segundos. ¿Sí? Eso es lo que va a permanecer el pulso en alto. Una vez que pasen esos 5.17 segundos, la salida va a volver a su nivel bajo y hasta que no le dé otro disparo, así va a permanecer. Si yo ya no le doy otro disparo, pues ya no vuelve a subir la señal en la salida. ¿Sí? Este es el circuito que vamos a ver en la simulación. ¿Sí? Entonces, permítanme pasar a la simulación. Bien, aquí estamos ya en la simulación. Voy a iniciarla. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo conectado una resistencia a 5 volts para la terminal 2 donde le voy a dar el disparo. O sea, normalmente la señal de disparo va a estar en 5 volts. ¿Para qué? Para que no se dispare precisamente, para que no se encienda este LED, que es el que está conectado a la terminal 3. ¿Sí? Aquí tengo el capacitor y la resistencia que juntos ya dijimos van a formar lo que nos va a dar el valor del tiempo de activación. Ahora yo aquí tengo la tierra conectado a este push button. Cuando yo apriete este push button, ese 0 de tierra va a irse por aquí y va a entrar al 2 y va a activar el disparo para que se encienda este. Lo voy a hacer al 50 para que vean que dura más o menos 5 segundos. Miren, ahí está encendido. 2, 3, 4, 5 y se apaga. Vamos otra vez al 40. Está 1, 2, 3, 4, 5 y se apaga. ¿Sí? Entonces así es como está funcionando esta simulación. Está durando el tiempo que prevenimos que iba a durar el pulso. Entonces yo ya no pulse este, ya no se va a encender este LED. Bien, vamos a continuar con el modo de operación en estable.
En este modo el circuito no permanece estable, por el contrario está cambiando cíclicamente entre los estados alto y bajo. El tiempo que permanece en estado alto o en estado bajo depende de los valores de las resistencias y el capacitor. Las ondas generadas por el circuito pueden ser cuadradas, rectangular en bajo o rectangular en alto. Aquí está mostrado esto de las ondas. ¿Sí? Entonces, en modo estable va a estar repitiendo un ciclo, ¿sí? Que puede ser cuadrado, o sea, la mitad abajo y la mitad arriba, mitad abajo, mitad arriba, mitad 0, mitad 1, mitad bajo, mitad alto. O puedo generar una onda rectangular baja, esto es, que dure más en bajo que en alto, más en bajo que en alto, más en bajo que en alto. O al revés, rectangular alta, que dure más en estado alto que en bajo, más en alto que en bajo, ¿sí? Entonces esos son el tipo de señales que podemos generar con el modo de operación estable. Aquí vemos que esta configuración lleva dos resistencias y el capacitor. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Se tiene un circuito integrado LM555 en configuración estable con una resistencia R1 de 2.2 kΩ, R2 de 4.7 kΩ y un capacitor de 47 microfaradios. Determine el tiempo de duración de TH y TL. Determine el periodo de la señal y determine el ciclo de trabajo. Bueno, pues para eso tenemos estas fórmulas. ¿Sí? El tiempo que permanece en estado bajo, TL, va a ser igual a la constante .693 multiplicado por R2 por C. Entonces vamos a multiplicar .693 por 4.7 kΩ por 47 microfaradios y esto nos da un valor de 153.08 milisegundos. Mientras que el tiempo que permanece en estado alto estará dado por la fórmula TH es igual a la constante nuevamente .693 que va a multiplicar a la suma de R1 más R2 por C. Entonces aquí sustituimos los valores, hacemos las operaciones y nos da 224.79 milisegundos. Para calcular el periodo de la señal, pues si esto es lo que dura en bajo y esto es lo que dura en alto, simplemente debo de sumar estos dos y eso se hace un ciclo, que es lo del periodo, y entonces me da 377.87 milisegundos. Para sacar el ciclo de trabajo va a estar dado por TH entre T multiplicado por 100%. Para esto sacarlo en porcentaje. ¿Sí? Entonces habíamos dicho que TH era 224.79 milisegundos, mientras que el periodo T es 377.87. Hacemos la división, multiplicamos por 100 y nos da que el ciclo de trabajo de este circuito va a ser de 59.48%. ¿Esto qué quiere decir? Que el 59.48% del tiempo la señal va a estar en alto, ¿sí? Y el demás tiempo para el 100% va a estar en bajo. ¿Sí? Aquí podemos ver más o menos cómo se cumplen con las gráficas. Ahorita vamos a ver la simulación, pero de una vez vamos a ver las gráficas. Esta es la señal que me genera el oscilador, ¿sí? Esto alto, luego se va abajo, luego de vuelta alto, luego bajo, luego alto y así va. Entonces aquí yo estoy midiendo cuánto duró en estado alto. ¿Sí? La medición me da 223.8 milisegundos, mientras que el cálculo me dio 224.79 milisegundos. Pues no es una gran variación, es de un poco aproximado a un milisegundo la variación, ¿verdad? Ahora, en estado bajo, el cálculo me dio 153.08 milisegundos, mientras que en la medición me dio 156.2 milisegundos. Aquí hay una variación un poco más que acá. Por último, todo el ciclo que va desde que inicia el estado alto hasta que termina el estado bajo, me da en el cálculo 377.87 milisegundos, mientras que en la simulación me dio 379.5 milisegundos. Pues una variación también pequeña. Si se fijan, son variaciones de menos de 2 milisegundos. Ahora vámonos a la simulación. Bien, aquí tenemos ya la simulación. Está el circuito armado. R1 fue de 2.2 kΩ, R2 de 4.7 kΩ, el capacitor de 47 microfaradios. Aquí tenemos la salida conectada a un LED, a un foco y también conectado al osciloscopio.
Entonces voy a encender la simulación y aquí va a empezar en estado bajo. Aquí podemos observar que este está apagado, entonces aquí va en estado bajo la señal, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo va a subir. Ahí está. Cuánto subió, prendió el LED o el foquito, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo se cumple el tiempo para que vuelva a bajar y se vuelve a apagar. Vamos a darle chance de que vuelva a subir para volver a medir los tiempos. Aquí ya subió, volvió a encender y así se va a ir cíclicamente. Voy a detenerlo para ver las mediciones. Ahí lo voy a detener. Entonces voy a medir primero el ciclo completo. Aquí está, 379.5 milisegundos. Ahora voy a medir el tiempo que permanece en alto. 223.9 milisegundos. Y ahora el tiempo que permanece en bajo. 155.7 milisegundos. Entonces con eso terminamos esta simulación en modo de operación estable. Bien, con esto terminamos la explicación del circuito LM555. El Instituto Tecnológico Zacatecas agradece su atención al presente video.